cambio de base de un logaritmo. Vamos a recordar dos cositas. Primero, que si aparece un logaritmo así, solo logaritmo de A, vamos a entender que este logaritmo tiene una base 10. Esto entonces equivale a decir logaritmo base 10 de A. Un logaritmo que no tenga base, se sobreentiende que su base es 10. Entonces a esto se le suele llamar logaritmo común. Bien, y en la calculadora aparece como la tecla log. Esta tecla log, esta, es para logaritmo base 10. También vamos a tener un logaritmo con base e. Logaritmo base e o en base de un número a eso se le llama logaritmo natural. Y en la calculadora aparece como logaritmo ln, esta tecla ln. Entonces, ¿qué es el logaritmo natural? Es aquel logaritmo cuya base es el número e. Hay algunas calculadoras que solo tienen esta tecla, la de base 10 y la de base e, pero hay otras que ya traen esta tecla como para poner cualquier base. Entonces, para el tema que vamos a ver, los que no tengan esta tecla solo van a poder trabajar con la base 10 y la base e. Los que tienen esta, pues pueden trabajar con cualquier base. Vamos a ver entonces, nos piden, nos dan una definición en donde vamos a decir que si tenemos a, B y C como números positivos, tales que, fíjense, A, B y C van a ser números positivos. Además, vamos a considerar que A es diferente de 1 y que C también es diferente de 1. Entonces, a partir de esto, vamos a decir que se denomina cambio de base a la siguiente igualdad. Vamos a ver, diríamos que el logaritmo base A de B va a ser igual a logaritmo base C de B entre logaritmo base C de A. Ojo con esto. Lo que vamos a buscar es el logaritmo de la misma base, cualquier base. ¿De quién? Del número entre la base del logaritmo que estamos buscando. Nos piden un ejemplo, que calculemos el valor del logaritmo. Vamos a ver. Calcular, dice, el valor del logaritmo en base 4 de 8. Aplicando la fórmula que diríamos, vamos a tener una base cualquiera. Veo factible, como tengo 4 y 8, base 2. Vamos a poner, puede ser cualquier base. Entonces yo diría que esto va a ser igual al logaritmo en base 2 de 8 sobre logaritmo en base, la misma base, de 4. Vea que 8 es este número que aparece aquí y 4 es este número que aparece acá. Entonces, resolviendo, vamos a tener que logaritmo en base 2. Este 8 yo lo puedo escribir como 2 al cubo. Entre logaritmo en base 2 de 4, que es 2 al cuadrado. Ahora puedo aplicar una propiedad de los logaritmos y decíamos que cuando tenemos un exponente, el exponente va a multiplicar el logaritmo del número que ya tenemos. Entonces nos quedaría 3 por el logaritmo en base 2 de 2 entre 2 logaritmo en base 2 de 2. ¿Qué logré con eso? Tener el mismo factor arriba y abajo, en el numerador y en el denominador. Entonces sabemos que si dividimos esto entre esto es 1. 3 por 1 es 3 y 2 por 1 es 2. Y esa es mi respuesta aplicando el cambio de base. Ahora, si yo quiero corroborar esto, pues lo hago en la calculadora rapidito, ¿ve? Esto es por si no tenemos la calculadora. Logaritmo, presiono la tecla que les decía, mire, 4 donde va la base y 8 donde está el resultado. Y le damos igual 3 medios
es el 3/2 que yo tengo acá. Tenemos un ejemplo, otro ejemplo. Vamos a hacer el literal C de los problemas que nos dejan. Por ejemplo, dice que resolvamos, simplifican los siguientes logaritmos con la propiedad de cambio de base. Si yo tengo el logaritmo en base 9 de la raíz de 3, ¿a qué sería igual esto? Vamos a ver. Entonces esto va a ser igual a, como 9 y 3, vamos a poner base 3. Vamos a ver. Acuérdense que puede ser cualquiera. Logaritmo, vamos a decir que esto va a ser igual a logaritmo en base 3 de la raíz de 3 entre la misma base de 9, ¿verdad? Esto y esto tiene que ser igual. Entonces reescribamos esto. Logaritmo en base 3 de 3 a la 1 medio entre logaritmo en base 3 de 3 al cuadrado. Aplicamos siempre la misma propiedad y vamos a decir 1 medio por el logaritmo base 3 del número 3 entre 2 logaritmo en base 3 de 3. Y hemos logrado tener que esto sea igual y sabemos que esto es 1. Entonces me queda como 1 medio entre 2. Y 1 medio entre 2 es como que completemos. Miren, no hemos ocupado calculadora. 1 por 1 es 1 y 2 por 2 es 4. 1 cuarto. Y esa sería mi respuesta. Veamos si es verdad. Comprobemos logaritmo. Base tenemos 9 y ahí tendríamos raíz de 3. Y eso es 1 cuarto, que es exactamente el 1 cuarto al que yo he llegado. Y luego dice que utilicemos la calculadora encontrando el valor en el numeral 2, calcular el valor, dice, de los siguientes logaritmos. Vamos a hacer lo mismo, lo único que en la primera parte yo he usado la calculadora nada más para comprobar. Aquí tendríamos que usarla por ley. Vamos a ver, dice literal B, por ejemplo, del número 2, literal B. Dice logaritmo en base 2 de 1/3. Vamos a ver cómo nos quedaría esto. Si aplicamos, vamos a poner logaritmo, dejémosle base 2 siempre. Vamos a ver. Tendríamos, acordémonos que tendríamos que pasar a la forma ya establecida, ¿verdad? ¿Qué pasaría si nosotros no tenemos esa tecla que le digo, que es con la que yo he comprobado esto? Entonces dijimos que solo íbamos a usar logaritmo base 10 o logaritmo base E. Entonces vamos a hacer eso, vamos a usar cualquiera de las dos. Voy a usar logaritmo base 10. Me quedaría que esto va a ser igual a logaritmo, acuérdense, como es base 10 no lo voy a escribir, de 1/3 entre el logaritmo de 2. Y esto equivale a que de una sola vez nosotros podamos hacer eso en la calculadora. Por eso nos dice que usemos ahí la calculadora. Usted va a escribir logaritmo de 1/3. Voy a usar ahora esta tecla porque estoy usando el base 10, log de 1/3, 1/3 entre log de 2. Otra vez, log de, log de 2 es logaritmo base 10 de 2. Y eso es igual a menos 1.58. Y esto sería igual a menos 1.58. Vamos a dejarlo ahí, 5 aproximadamente. Y eso es lo que vamos a hacer con la calculadora. Cuando me diga usar la calculadora es base E o base 10.